octubre a 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, y antes de nada vamos a ir a Cataluña con esa información de última hora que les avanzábamos a las 2. Un autobús ha volcado y se ha salido de la autopista C32 en Barcelona. En él iban más de 50 personas a bordo y al menos 2 de esos pasajeros se encuentran a esta hora en estado grave. Radio Barcelona, Sergi Caballero, ¿qué más sabemos? Pues ha sido sobre las 12:15 cuando este autobús que se dirigía al aeropuerto de Barcelona se ha salido de la autopista en el municipio de Santa Susana y ha caído por un terraplén. Se desconoce aún por qué motivo. En el vehículo de la empresa Moventis viajaban más de 50 personas, la mayoría turistas jóvenes. Los servicios médicos han atendido 53 personas y hay actualización del balance de ahora mismo. 2 heridos graves trasladados al hospital de Badalona y 2 de menor gravedad, evacuados al hospital de Mataró. Según los bomberos, la mayoría de los afectados han podido salir milagrosamente por su propio pie. La autovía ha quedado totalmente cortada en sentido Barcelona y continúa cortada. Las víctimas del accidente tienen apoyo psicológico en un polideportivo cercano. En estos casos, Aida, la policía interroga al conductor y le hace la prueba de alcoholemia. No ha trascendido si esto se ha hecho. Ante cualquier novedad, Sergi, pides paso y volvemos a Barcelona. Gracias. Aquí estamos. Y ahora vamos a Galicia, porque allí un incendio en la comarca de Valdeorras, en Ourense, sigue devorando terreno. La superficie afectada acaba de actualizarse y son ya 700 las hectáreas calcinadas. Los brigadistas temen ahora que pueda llegar a territorio de Castilla y León. Vamos en directo a Radio Galicia. ¿Cómo está la situación a esta hora? Lara Capelo, buena tarde. Buena tarde. El avance sin control de las llamas ha obligado a incrementar los efectivos de extinción en Carballeda, tanto por tierra como por aire. La situación se complicó de madrugada debido a las fuertes rachas de viento, en horas en las que además los equipos no pueden trabajar. Ahora preocupa que el fuego salte el cauce del río, lo que supondría un riesgo mayor para una aldea cercana. En todo caso, la Xunta sostiene que no se dan las condiciones para activar por ahora y con toda la precaución la situación de emergencia y que no hay, por tanto, amenaza para las casas. La alcaldesa reconoce, eso sí, que después de lo vivido en agosto, este nuevo incendio los mantiene en alerta. Foi tremendo. Fue un poco ocasionaba medo. Es que la parroquia de Casallo, donde se inició este fuego, se vio ya afectada por otro incendio hace solo unas semanas. Gracias, Lara. Otro de los incendios que preocupaba, el de Castromil, en Zamora, evoluciona favorablemente. Anoche descendió a nivel 1 de peligrosidad y se desconfinó el pueblo. En las próximas horas se espera que pase ya a nivel 0, es decir, a riesgo bajo. Esto en un día de cambio de tiempo. Bajan las temperaturas y vuelve la lluvia a puntos del norte y del interior. Lucía Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Bajan las temperaturas notablemente en Galicia, León, Zamora, Salamanca, Extremadura y Huelva, con máximas que no superarán los 26 grados. En Canarias, Calimadensa, Lanzarote y Fuerteventura. Cielo con nubes en la mayor parte de España y lluvias en algunos puntos, pero no de forma continua. En Galicia, Asturias, Extremadura y algunas zonas de Andalucía, especialmente intensas en Lugo y Granada. Atención esta tarde en Andalucía y Murcia, que tienen aviso amarillo por tormentas. Otra de las previsiones del día está en Nueva York. Carlos Alcaraz busca hoy su 6º Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos. Yo creo que sí, yo creo que estoy mostrando un nivel alto. Vamos a intentarlo, ¿no? Carlos Alcaraz jugará su tercera final consecutiva. La final es contra Sinner a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, y si Alcaraz consigue la gloria sumará su segundo US Open, horas y horas de tenis, que vamos a contar aquí en Carrusel Deportivo con nuestro enviado especial Pedro Fullana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Amanece la Gran Manzana este domingo para la historia, porque va a ser la primera vez que dos mismos tenistas jueguen la final de un Grand Slam por tercera vez consecutiva. Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner, los dos mejores tenistas del mundo, los dos que con el de hoy se habrán repartido los últimos 8 títulos de los denominados grandes. Alcaraz tiene 5, como decías, busca el 6º, su segundo. Llega en un gran momento de forma, no ha cedido ni un solo set en todo el torneo hasta la final, pero delante va a tener al campeón del año pasado y al que encadena 27 partidos sin perder en pista rápida. En juego está el título y además el número 1 del mundo. La gran final a las 8 de la tarde, hora española, la viviremos en Carrusel.
Gracias, Fullana, en Carrusel Deportivo a partir de las 8 de la tarde. Esto, como decimos, en unas horas en las que también veremos a España jugar en la clasificación para el Mundial y un día en el que también estamos pendientes de la Vuelta Ciclista. Laura Longueira, buenas tardes. Buenas tardes. La selección de Luis de la Fuente disputa la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026 en Turquía. A las 9:15 entra en la convocatoria de Frutos por Jesús Rodríguez, debutante en el 3-0 ante Bulgaria del pasado jueves. Nuevamente descartado Dani Vivian, mientras ya ha comenzado la 15ª etapa de la Vuelta con el equipo israelí en el nombre de su país, en los Mayots, en medio de las protestas pro-palestinas que están marcando esta Vuelta a España, una decisión tomada para velar por la seguridad de sus corredores. Se esperan hoy también manifestaciones en Galicia. Vamos ya con el resto de noticias del día, empezando por Ucrania. Hora 14. Aida Bao. Es la primera vez que sucede esto desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022. Putin sigue incrementando la presión sobre Ucrania y demostrando sobre el terreno que al menos de momento no tiene ninguna intención de detener la guerra. Esta noche el ejército ruso ha atacado por primera vez el edificio del gabinete, que es la sede del gobierno ucraniano, durante una nueva oleada de bombardeos masivos. Es el lugar en el que se reúne habitualmente el gabinete de ministros de Zelensky. Unos ataques a la capital ucraniana en los que han muerto asesinadas 2 personas, un bebé y su madre de 32 años. En total, son 3 víctimas mortales en el conjunto del país. Lorena Carramolino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Este ha sido el mayor ataque aéreo de Rusia a Ucrania desde que comenzó la guerra, con 805 drones y 13 misiles lanzados esta madrugada. Kiev amanecía hoy con una gran columna de humo desde esta sede gubernamental de Ucrania por el ataque de un misil ruso que ha provocado un incendio en los pisos superiores, con daños también en el tejado. En este edificio tienen lugar habitualmente las reuniones del gobierno ucraniano y se encuentra en pleno centro de la capital. Esta nueva ola de bombardeos ha provocado 2 víctimas mortales en Kiev. Son una madre y su hijo de menos de un año que han sido encontrados entre los escombros de su casa tras impactar un misil en el edificio donde vivían. Antes de que se conocieran estas 2 muertes, el alcalde de Kiev ha asegurado que también ha muerto una anciana en un refugio antiaéreo. Además, hay al menos 18 heridos. Zelensky ha condenado los ataques en sus redes sociales. El presidente de Ucrania asegura que estos asesinatos son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra. Pues vamos a la redacción de informativos porque ya tenemos las primeras reacciones de la Unión Europea y también del gobierno francés. Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que Putin pisotea la diplomacia, reafirma el apoyo de Bruselas a Zelensky y dice que siguen armando a los ucranianos. En la misma línea, el presidente Macron, el francés, asegura que Rusia sigue empeñada en la guerra y muestra su compromiso con lograr una paz justa y duradera. Otro de los focos internacionales, el principal en los últimos meses, es la Franja de Gaza. Según Save the Children, de media, un niño palestino es asesinado cada hora desde el 7 de octubre de 2023. En las últimas horas, el ejército israelí ha seguido bombardeando zonas de refugio de la ciudad de Gaza, un lugar que busca controlar en su totalidad los de Netanyahu, y exigen a 1 millón de personas que se desplacen. Belú Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. 21 palestinos, al menos 2 de ellos niños, han sido asesinados esta madrugada en Gaza después de que Israel bombardeara varios refugios en Ciudad de Gaza. Los ataques han alcanzado una tienda de campaña, una escuela y una casa donde estaban pasando la noche algunas familias de desplazados del norte de la Franja, entre las que había varios niños. Esto justo en un día en el que las autoridades palestinas han confirmado que 5 personas más, 3 de ellos niños, han muerto de hambre en las últimas 24 horas. Con ellas ya son más de 100 las personas que han muerto en Gaza en este fin de semana. El gobierno español cree que las relaciones con Israel no se pueden quedar como están y por eso este martes, el próximo martes, se lo hemos avanzado este fin de semana, van a aprobar en el Consejo de Ministros un conjunto de medidas para que nuestro país incremente la presión sobre Israel. Entre ellas, acelerar el embargo total de armas o ruptura de parte de las relaciones comerciales entre España y los de Netanyahu. España se cansa de esperar por Europa porque la implicación diplomática de los países con más peso en nuestro continente, de lo económico ya ni hablamos de lo diplomático, sigue siendo muy tibia con los palestinos.
Hoy el responsable de Exteriores israelí ha instado a Dinamarca a no reconocer el Estado palestino. Los que sí han dicho que lo harán son Bélgica o Reino Unido, pero la realidad es que la única capital que no ha condicionado su decisión ha sido Francia. Postureo diplomático del resto que queda muy bien en un titular, pero que después no cristaliza. Antonio Martín. Quedan aún 3 semanas para la Asamblea de la ONU y todo es posible, pero solo Francia y Malta han anunciado un reconocimiento sin condiciones al Estado palestino. A los mensajes del anuncio, como el que hizo el británico Keir Starmer, le han seguido siempre las condiciones. Por un lado, si Israel detiene su ofensiva, deja entrar ayuda humanitaria y se olvida de la anexión de Cisjordania, países como el propio Reino Unido, Australia o Canadá podrían dar marcha atrás en ese reconocimiento. Y por otro, condiciones para Hamás, a quien prácticamente todos, incluida Bélgica, la última en anunciar su intención de reconocer a Palestina, pide la liberación de los rehenes y que desaparezcan del poder en la franja. Condiciones todas, tanto las que debe cumplir Israel como Hamás, que a día de hoy parece muy lejos de hacerse realidad. Las relaciones de Israel con nuestro país, recordemos que España reconoció el Estado palestino en mayo del año pasado, será uno de los temas prioritarios para el Gobierno esta semana. Otro, ya de puro debate de dialéctica política, es la polémica generada por el popular Miguel Tellado al haber dicho esto. Este puede ser el último curso político de este Gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país. Pues apenas 24 horas después, desde el Partido Socialista exigen una rectificación y desde Sumar su dimisión. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el PSOE, hoy Carlos Martínez ha apuntado a Feijóo como responsable de esas palabras de Tellado. La responsabilidad no la tiene, lamentablemente, el señor Tellado. Es responsabilidad de quien maneja a Monchito, quien maneja el ventríloco, que maneja a su títere y que es el señor Feijóo. Desde Sumar, como dices, ayer pidieron su dimisión y los familiares de las víctimas del franquismo se muestran hoy muy enfadados. Eduardo Rance, su abogado. Desde luego estas expresiones de Tellado, que parece más de Queipo de Llano, pues por supuesto son una ofensa a más de 114.000 víctimas. Quizás si estuviéramos hablando de las víctimas del terrorismo, pues no se harían este tipo de chistes. Mientras desde el PP hoy no han querido insistir en esas palabras, Elías Bendodo se ha centrado en las críticas de Sánchez a algunos jueces. Lo que hace es atacar a los jueces porque los jueces están investigando como tiene que ser a su mujer, a la que acusan de 5 delitos, a su hermano, que se va a sentar en el banquillo, y a su fiscal general, que también se sentará en el banquillo. Silencio hoy, pues, del PP sobre las palabras de Tellado. Ayer sí salieron en tromba a acusar al gobierno de manipularlas. Lo que también sigue coleando es la quita de la deuda. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para perdonar más de 83.000 millones de euros en deuda a las comunidades y ahora la medida va a tener que pasar por el Congreso. Aunque beneficiaría a todos los territorios, es una condición que Esquerra Republicana puso en su día a Pedro Sánchez para apoyar su investidura. Y todo esto sucede en un momento en el que la Moncloa y también el presidente, Salvador Illa, están tratando de suavizar sus relaciones con el independentismo. I fins que Oriol Junqueras es pugui presentar en unes eleccions. Fins que sigui efectiva. De hecho, hoy Illa, en La Vanguardia, después de haberse reunido con Puigdemont el pasado martes en Bruselas, ha dicho que hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras pueda ser candidato, no habrá normalidad en Cataluña. Hora 14. Aida Bao. Este contexto político y la quita de la deuda de la que hablábamos han llevado al Partido Popular a asegurar que no piensa apoyar esta medida fiscal, pero lo cierto es que el sistema de financiación autonómica se ha construido desde hace más de 3 décadas a partir de cesiones a cambio de investiduras. Pasó con Felipe González, con Aznar y ahora con Sánchez. Jordi Fábrega. Todo empezó en los 90. Después de años rechazándolo, Felipe González cedió el 15% de la recaudación del IRPF a las autonomías a cambio del apoyo de CiU. Que la corresponsabilidad fiscal, con el 15% o con cualquier otra fórmula. Aznar fue más allá en el 96 y amplió al 30% la recaudación en manos de las autonomías, además de darles capacidad normativa. También cedió impuestos especiales al País Vasco para obtener el apoyo tanto de CiU como del PNV. Otorgar a las comunidades autónomas una participación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de hasta un 30%. Luego el modelo volvió a cambiar en la segunda legislatura de Aznar y otra vez en el 2009, cuando Zapatero tampoco tenía mayoría absoluta. Es una historia de cesiones a cambio de votos que ha generado un sistema que el abogado tributario y colaborador de la Fundación Alternativas Jesús Rodríguez Márquez considera que es justo. Hemos pasado de un sistema en el que las comunidades autónomas eran algo parecido a entes menores de edad a otro sistema en el que dan la cara frente a sus ciudadanos y adoptan decisiones
de ingresos y de gastos. Esto es bueno desde un punto de vista de la óptica del federalismo fiscal. Un sistema de financiación que la falta de acuerdo entre Partido Popular y PSOE impide actualizar desde hace más de una década. Más de la economía. Mañana lunes el BBVA va a lanzar ya definitivamente su OPA sobre el Banco Sabadell, una operación que se va a extender hasta el 7 de octubre. Los accionistas de Sabadell deberán decidir si la aceptan. En caso de que la respuesta sea sí, la nueva entidad se convertiría en el segundo banco con más oficinas en España, Pablo Anzola. De salir adelante, la nueva entidad conformada por el BBVA y el Sabadell se convertiría en el segundo banco con más oficinas en España, solo por detrás de CaixaBank y muy por delante del resto de competidores. Ahora mismo el BBVA tiene en torno al 7% de las oficinas de nuestro país, el Sabadell casi un 5%, así que entre los dos poseerían el 12%. Eso es casi el doble del peso que tienen hoy, por ejemplo, las sucursales del Banco Santander. Según estimaciones de fuentes bancarias, la nueva entidad además tendría en su mano el 33% del total de las sucursales que hay en Cataluña. En esa región, 8 de cada 10 oficinas bancarias quedarían en manos de los 3 grandes bancos españoles, ese nuevo BBVA, CaixaBank y Santander. Una concentración bancaria que sería incluso superior en la Comunidad Valenciana, donde entre las 3 controlarían el 85% de las oficinas. La aerolínea Ryanair ha decidido cerrar operaciones en Tenerife Norte y en Vigo, mantener cerradas sus operaciones en Jerez de la Frontera y en Valladolid y además quitar su base en Santiago de Compostela. Esto lo ha hecho esta semana para presionar a AENA por las tarifas aeroportuarias que tienen que pagar, aunque esto es solo parte de su estrategia. Ryanair lleva años recibiendo fondos públicos de una u otra manera, amenazando con retirar frecuencias y lo hace a todos los niveles de la administración, Adrián. Sí, son fondos públicos y actúan como subvenciones encubiertas. Una administración no puede subvencionar a una empresa concreta porque sería privilegiarla. Por eso lo que han hecho y siguen haciendo muchas administraciones es dar dinero a Ryanair a cambio de hacer patrocinios. Con este método, por ejemplo, llegaron los primeros aviones de la compañía a Canarias. Se pagó en aquellos años 2006, tanto por Tenerife como por Fuerteventura como por el gobierno de Canarias, se incentivó a Ryanair para venir. Lo explica Eduardo Pereira, que era director del aeropuerto de Fuerteventura en ese momento. Otra administración que ha subvencionado así a Ryanair ha sido Vigo, pero la experiencia no ha sido positiva. Así lo contaba Abel Caballero a principios de este año. Esta fórmula creo que tiene que caer en desuso. No es un buen sistema. No podemos dejar que determinada forma de transporte haga chantajes. No es el único caso. En 2019 ya eliminaron algunas rutas en Vigo también y en 2010 dejaron de operar vuelos a Granada porque la Diputación retiró la subvención. Es una forma de condicionar o forzar a la Administración a seguir pagando, un método acorde con la personalidad histriónica del CEO de la compañía, que ha llegado a llamar payaso estúpido o loco comunista al ministro de Consumo por multar a su aerolínea. Así suena lo más in de Bosch. Mi cocina es increíble, integrada, indescriptible, todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado! Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch, ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch. Comenzamos la temporada. Desde lo más cerca que Israel nos permite estar de la Franja de Gaza, nos estamos informando. Lo que más escuchábamos por parte de los afectados es: cuando deje de arder, no os olvidéis de nosotros. Escuchando. Nosotros estamos aquí. ¿Cómo estás, Álvaro? En pie, que no es poco, que no es poco. Y por supuesto, contigo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva temporada de radio. Una temporada más seguimos informando. Nosotros queremos seguir contándoles lo que pasa y no dejaremos de hacerlo ni un solo día hasta que esto se acabe. Escuchando. Hoy la SER, a través de su programación, ha querido enviar un mensaje que es que estamos y vamos a seguir estando donde pasan las cosas. Luego están un montón de cosas de vida cotidiana de la que siempre nos apetece hablar. Y conversando. Cadena SER. El poder de la conversación. Hora 14. Aida Bao. El primer ministro francés, François Bayrou, se va a enfrentar mañana a una moción de confianza para la que no tiene los números. Salvo sorpresa mayúscula, mañana Francia se va a volver a sumir en la incertidumbre e inestabilidad política, viendo irse a un nuevo jefe de gobierno en medio de una crisis política y presupuestaria en la segunda potencia del euro. Con este sería el cuarto primer ministro en caer durante la segunda legislatura del presidente Emmanuel Macron. París, Lucía Riera, buenas tardes.
Buenas tardes. La semana y el curso político van a iniciar mañana en Francia con la enésima crisis. El primer ministro acabará el día presentando su dimisión al presidente Macron tras perder la moción de confianza a la que ha querido someterse. Un salto al vacío apenas respaldado por el campo central y que le ha servido para adelantarse a las movilizaciones masivas previstas para el miércoles en contra de su plan presupuestario para recortar 44.000 millones de euros de gasto público. Bayrou se ha empeñado todo el verano en aleccionar sobre el déficit galopante del país, intentando convencer al resto de grupos políticos de la necesidad de abordar la crisis con firmeza y con grandes sacrificios para los franceses. Ces efforts à chacun, on ne peut pas les conduire s'il n'y a pas la prise de conscience. Pero no lo ha logrado y a izquierda y a derecha la oposición ha entendido que le beneficia más electoralmente la inestabilidad institucional. Y en Portugal ya conocemos la primera evaluación oficial del accidente del funicular de Lisboa en el que murieron 16 personas. El informe pericial hecho público en las últimas horas apunta a la rotura de un cable de seguridad como causa del siniestro. Corresponsal Brais Suárez. Pues sí, se confirma que el motivo del accidente es el cable que unía las dos cabinas del funicular, que se soltó de una de ellas y la dejó caer sin oposición 170 metros cuesta abajo hasta descarrilar e impactar a 60 km por hora contra un muro. La primera evaluación también establece que ninguno de los dos sistemas de freno alternativos fueron suficientes para detener el elevador sin este cable, pero de momento quedan muchas dudas por aclarar. Haremos un análisis perfectamente exhaustivo, lo puedo garantizar, a toda la documentación que sea relevante, ha dicho el responsable de la investigación. Explica que el funicular pasó su análisis diario en el que hubiera sido imposible detectar este error en el cable. Por eso, ahora se analizará si el programa de mantenimiento era el correcto, la formación de los técnicos o el estado del material que falló, y para eso no se descarta ayuda internacional. Ya hemos tenido diversas manifestaciones de disponibilidad de organismos homólogos nuestros con quienes tenemos relación, que ya se han dispuesto a cooperar con nosotros, dice Nelson Rodríguez. Las primeras conclusiones se esperan para dentro de 6 semanas. Y en Venezuela continúa la tensión con Estados Unidos después de que Washington matase a 11 personas en un ataque a una embarcación que transportaba droga hacia Estados Unidos. Él ha amenazado Venezuela con declararse en lucha armada incluso si es agredida, y Trump sigue con el despliegue de embarcaciones en el Mar del Caribe. Una presión de Estados Unidos sobre Venezuela a la que Maduro ha encontrado esta explicación. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Maduro dice que todo se reduce a que Estados Unidos quiere el petróleo gratis. ¿Cuánto hay de cierto en esto y cuánto no? Sohaib Nadi, buenas tardes. Buenas tardes. Estados Unidos sí tiene un interés económico en Venezuela. Algo que para el experto en finanzas internacionales, Carlos Tordesillas, es habitual entre países. Eso es así, ¿no? Siempre hay intereses económicos y por eso hay comercio entre los dos países. Pero no todo se reduce al petróleo. De hecho, del total de importaciones en Estados Unidos de crudo en 2024, solo un 3% venía de Venezuela. De hecho, tiene más dependencia Caracas de Washington. Yo a él lo respeto. Estados Unidos representa las exportaciones de crudo desde Venezuela, representan más o menos el 15% del PIB de Venezuela. En la intervención de Estados Unidos en el régimen de Maduro entran en juego otros factores, como la propia seguridad de Estados Unidos. Muchísima droga que va de Venezuela a Estados Unidos. Y para reducir esa dependencia aún más del petróleo que controla el chavismo, la Casa Blanca está buscando diversificar sus fuentes de petróleo. El petróleo venezolano representa un porcentaje reducido. Lo que le da margen a Trump para reducir aún más, Aida, su dependencia de Caracas. ¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado. Modo avión, modo nocturno, modo silencio. Y el modo presente. Sí, ese que no te consume batería. Ese que te recuerda que lo importante no se guarda en la nube. ¿Y si lo probamos? Cadena SER presenta el Congreso El Bienestar y la Vida Buena para Vivir el Presente. Del 12 al 14 de septiembre en Tudela, Navarra, con Pedro Piqueras, Cristina Monge, Xavier Vidal Folk, Marina Garcés, Javier Gomá, José Carlos Ruiz, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel y excursión guiada al Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva para las 100 primeras inscripciones en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Cofidis y Ayuntamiento de Tudela. Hora 14, en la SER. Aida Bao.
La próxima información es para aquellos que noten un buen agujero en el bolsillo después de las vacaciones. Hemos preguntado a los expertos qué consejos nos dan para mantener nuestras cuentas a raya. Almudena Lopesino. Como si de un año nuevo se tratase... Voy a intentar organizarme bastante mejor con el tema de los gastos, voy a intentar ser bastante más restrictivo a la hora de salir. Pepe tiene claros sus propósitos para septiembre. A Paula le resulta imposible ahorrar. Me he ido de viaje y he gastado más de lo habitual. He cambiado de trabajo, me he ido a un cole y claro, eso ha requerido compra de ropa, de materiales. ¿Y cómo pueden mejorar su salud financiera? Y la planificación del presupuesto nos ayuda a tener conciencia de en dónde y cómo nos estamos gastando el dinero. Lucía Medina es la directora de la Fundación Nancy Gloom, que lleva 2 décadas ayudando a miles de personas a gestionar sus recursos económicos. Y es que un 25% de españoles está en riesgo de exclusión por culpa, entre otros factores, de los bajos salarios. Que la vuelta al cole, la verdad es que nos sale por un pico. Este año nos va a salir por más de 300 euros. Gema intenta organizarse para el inicio del curso escolar. Lo hace con previsión, pero es imposible reducir lo que se va a gastar. Según la OCU, este año las familias gastarán de media 500 euros por hijo, una cantidad que puede aumentar dependiendo del tipo de enseñanza o la edad del alumno. Y que hagan una lista exacta de todos los gastos que tienen que acometer y los ordenen. Para priorizar, en España, el gasto medio de los universitarios en septiembre suele ser de entre 900 y 1.500 euros, según datos del portal Campus Academia. El piso no es muy caro. Es verdad que son 236 más gastos. Para Marina los gastos son inevitables, pero se pueden afrontar con organización. Que calculen correctamente sus ingresos y tengan en cuenta los gastos fijos que van a tener que acometer. Planificar y organizar, palabras clave. La buena noticia es que septiembre pasará, aunque ya tendremos que mirar hacia la siguiente cuesta, la de enero, pero de eso ya hablaremos dentro de unos meses. Pues sobre esa vuelta a las aulas, quienes van a notar un alivio importante van a ser los estudiantes de Castilla-La Mancha que este año empiecen la universidad. Para 5.000 de ellos, la matrícula será gratuita. Ser Toledo, José Carlos Rejas. Sí, más de 5.100 estudiantes de primer curso de la Universidad de Castilla-La Mancha y del campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara, que gracias a esa medida se ahorrarán entre 1.000 y 1.150 euros. El único requisito no haber recibido la beca del Ministerio y haber realizado la BAO en Castilla-La Mancha, aunque también se podrán acoger a esta gratuidad los estudiantes universitarios que se trasladen desde otras comunidades. Paula Jurado cursará este año primer curso de Ingeniería Industrial en Ciudad Real. Que hay mucha gente que le resulta complicado porque es una gran cantidad de dinero, que me parece que es una medida muy adecuada porque está fomentando la educación. La medida a la que el gobierno de Paje destinará 5 millones de euros de fondos propios busca retener y atraer talento y garantizar la igualdad de oportunidades. Y en la Comunidad Valenciana la vuelta después de la Dana no va a ser fácil. Hay 3 centros que 10 meses después no están listos y otros 5 que abren mañana, pero en barracones prefabricados. Radio Valencia, Adrián Sánchez. Las familias admiten que no va a ser una vuelta al cole normal. Miriam Martínez es presidenta del AMPA del Orba, en Alfafar. Entran en unos barracones que, aunque las profesoras y ellos lo van a adornar bonito, no es una situación normal. Esto se suma que cientos de alumnos no van a empezar a tiempo porque 10 meses después de la Dana no están terminadas las aulas prefabricadas que deben acoger a 3 de estos centros. Es el caso del colegio de Massanassa. Después de todo lo que hemos pasado, no merecen esto. Alex Caraval, del AMPA de este centro, recuerda que los alumnos llevan casi un año esperando a volver a estudiar en su pueblo. Temen además que las obras no estén terminadas para este jueves, como se ha comprometido la Consellería. Hora 14. Aida Bao. ¿Tú sabes lo que me ha pedido? Ayuda. Es mucho dinero, Elsa. Ven a mi habitación esta noche. Solo quiero verte desnuda. ¡Mamá! ¿Lo hago o no lo hago? ¡Sí! ¿Y tú qué harías? El talento. Con Esther Expósito, ya en cines. En el bar de Pepe. Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente. Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo? ¡Qué cachondos! Venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan? Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Esta tarde, en Medio Mundo, se va a poder apreciar un eclipse lunar total. En España, Zaragoza, Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla van a ser las mejores ciudades para observarlo, aunque la EMET advierte de que hay muchas nubes, así que quienes lo consigan van a ser unos afortunados. Es el fenómeno que se produce cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna. Y hoy nos vamos a ir con el Festival de Venecia, que dio ayer a conocer su palmarés. El jurado dejó en segundo lugar a la película favorita, que hablaba, qué casualidad, sobre el genocidio de Gaza. Pepa Blanes. El jurado del Festival de Venecia tenía
tenía dos opciones: obviar la película del festival y no meterse en líos, o premiar la que ha sido la ganadora moral por su forma de abordar el genocidio en Gaza. No ha sido así. Finalmente, el León de Oro sorprendía por su irrelevancia. Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, el veterano cineasta americano. El arte no tiene que hablar directamente de política para ser político, decía el director, cuya película distribuye Movie, plataforma que cuenta detrás con un fondo de inversión vinculado al ejército israelí. El segundo premio sí ha sido para La voz de Jin, esa película que recibió 23 minutos de aplausos y que cuenta con la llamada de emergencia de una niña asesinada en Gaza. Ya nada podrá restaurar su vida, pero el cine sí puede hacer que se escuche su voz, explicaba la directora tunecina Kauter Benania. Todo esto en un festival marcado por Gaza y que demuestra que el cine puede seguir contando la realidad de lo que está pasando. Pues así nos vamos. Mañana más, hora 14 con Javier Casal. Pasen buena tarde. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.